La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 4. Capítulo 431. Problema de financiación. Mir entrecerró los ojos. Según lo que sabía, Anelote odiaba profundamente a Geoffrey. Entonces, ¿por qué estuvo de acuerdo con su propuesta? ¿Cambiaron las opiniones de Anelote sobre su amnesia? Pero la barrera a la que me refiero es diferente a la que propuso Su Alteza, dijo Anelote. Me pregunto qué forma tomaría, entonces. Geoffrey inicialmente se sintió bastante relajado cuando escuchó el acuerdo de Anelote, pero el giro le hizo fruncir el ceño. Aunque realmente apreciaba la belleza de Anelote, no era tan ferviente como solía ser. Esa mujer era en realidad una talentosa como su hermano pequeño y ese punto por sí solo fue suficiente para que Geoffrey sintiera enemistad por ella, al igual que Leguna. Creo que los estudiantes que reclutamos no deben ser juzgados en función de su estado y antecedentes familiares, sino de su talento y habilidades reales. Solo después de asegurarnos de que están calificados para convertirse en magos adecuados, gastaremos dinero y esfuerzo para cultivarlos. Entonces, señorita Anelote, me pregunto cómo propone que obtengamos los fondos. Incluso un mago de bajo nivel puede hacer una fortuna considerable. Estoy de acuerdo en que el imperio no debería tener que pagar sus gastos diarios. Tendrán que resolver esto con sus propias habilidades. Sin embargo, señorita Anelote, el mago de bajo orden que mencionó tiene que ser al menos del sexto estrato para poder hacer la cantidad de dinero que está sugiriendo. ¿Qué pasa con los magos por debajo de ese nivel? Esa es la parte más costosa de su viaje y tampoco podrán ganar mucho dinero. Anelote lo pensó un poco y respondió. He mencionado que la academia solo aceptará a personas con talento. Dado que ese es el caso, no les tomará más de 2 o 3 años llegar al sexto estrato. ¿Pero qué harán antes de eso? Estoy seguro de que está claro para ti que sacar un solo cobre hará que Andro sienta como si estuviéramos pelando su propia carne. Podemos permitir que los estudiantes tomen préstamos de los gremios de comerciantes o trabajen en ciertos trabajos para la academia. Si no es suficiente, Leguna de repente se sonrojó en ese momento, Leguna se encargará de eso. ¿Qué? ¿No quieres hacerte cargo? Dijo, volviéndose para mirarlo. No puedo estar más dispuesto, pero no tengo dinero, luego Anelote reflexionó profundamente y recordó que Leguna haría lo que quisiera siempre y cuando tuviera un pequeño ataque. ¿Debería probarlo? No me importa. Dijo obstinadamente, piensa en una manera de resolverlo. Está bien, Leguna se secó el sudor de la frente y aceptó de mala gana. Como Madame Annie ya lo dijo, pensará en una manera. La oficina tenía una red de información bastante extensa, después de todo, por lo que un buen uso de ella generaría una cierta cantidad de dinero. Estoy en contra de esta propuesta, dijo Geoffrey, un poco celoso del coqueteo descarado entre los dos. Sir Leguna es el jefe de la oficina. Su puesto es delicado y si lo usa para beneficio personal, yo me temo que no faltarán bocas que lo critiquen. Eso es, niña. No es una buena idea. Mir no estuvo de acuerdo con ella por una vez. Anelote guardó silencio. Sabía que su propuesta era demasiado infantil para empezar. Sin embargo, como había perdido la mayoría de sus recuerdos, no podía recordar mucho de sus planes para la academia. Al principio había querido dejar el puesto de directora de la nueva academia, pero una parte importante de su memoria seguía recordándole que tenía que hacerlo para ayudar a Leguna. Gracias a eso, no tuvo más remedio que leer sus propios archivos y trató de volver sobre su línea de pensamiento. Pero antes de que pudiera pensarlo bien, Mir comenzó la fase de discusión, así que entró sin mucha preparación. Anelote no entendía por qué tenía que ayudar a Leguna en primer lugar. Dejando de lado las consideraciones de su antiguo yo, ¿no parecía Leguna nada más que un tipo que la molestaba constantemente? ¿Por qué todavía quería ayudarlo? No podía entender la razón, pero solo sentía que tenía que hacerlo. No parecía que sus recuerdos la estuvieran afectando. De hecho, fue más un instinto. Había estado acostumbrada a ayudarlo antes. No solo no entendía lo que estaba pasando, sino que incluso la confundían un poco. Por eso propuso una solución tan infantil para el problema de la financiación. Entonces, ¿tienes otras soluciones? Mir preguntó en voz baja. El asunto de la amnesia de Anelote no estaba muy extendido. Mir solo le había hecho un breve informe a Laruin y le había dicho que sus recuerdos se vieron afectados por el envenenamiento, pero que no afectó su vida diaria. Pero ahora, se sintió un poco preocupado al ver su dificultad.
Sabía que la propuesta de Anelote era sin duda sensata a largo plazo, pero el asunto más urgente era el hecho de que las arcas del imperio se habían agotado. Si ni siquiera podían sostenerse a corto plazo, los asuntos del futuro eran una preocupación menor. También puedo confiar en mí misma para compensar los gastos de la academia, dijo Anelote después de pensarlo mucho. El asunto llegó demasiado de repente. Si hubiera tenido tiempo para prepararse, habría podido lidiar con eso, pero ahora, había perdido sus recuerdos sobre este tema. No había forma de que pudiera encontrar una solución al problema tan rápido, de lo contrario, Andro sería expulsado de su trabajo como ministro de Finanzas. Esa es de hecho una forma, pero no es suficiente. Geoffrey parecía un poco agresivo, para disgusto de Leguna. Unos minutos después de silencio, Leguna miró a los otros tres y suspiró. De todo el tiempo que pasó con ella, fue la primera vez que vio a Anelote perpleja y sin palabras. No sabía que el habitual Anelote implacable en realidad reaccionaría así, por lo que no hizo ningún sonido y quiso ver qué haría. Pero ahora, no podía soportarlo más. Bueno, me gustaría hacerles a todos una pregunta. Solo pregunta, no te andes con rodeos. Si bien Mir parecía bastante molesto, en realidad se sintió bastante aliviado de que Leguna tomara la iniciativa de hablar. Su Alteza, me pregunto cuál fue el propósito original de establecer las academias de magia, dijo después de darle a Anelote una mirada tranquilizadora. Exponer la magia de una manera semipública siguiendo el modelo estoquiano para nutrir a más magos de combate o investigadores de la teoría de la magia, dijo Geoffrey. Bien. Entonces, ¿alguna vez se mencionó que las academias tenían que operar con ganancias? Por supuesto que no, dijo Geoffrey, sacudiendo la cabeza, pero tienes que entender que sin financiación, las academias no pueden funcionar. En otras palabras, aunque el dinero no es nuestro objetivo, sigue siendo una necesidad. De hecho, incluso tiene una prioridad más alta que el objetivo final. Entiendo esto perfectamente bien. Dado que ese es el caso, es simple. Gran maestro Mir, tengo una manera de resolver esto y me pregunto si sería adecuada. Escuchémoslo entonces. Mir se dio cuenta de que había ideado un plan furtivo por la mirada en sus ojos. Como mencioné, las academias de magia fueron diseñadas originalmente por Su Majestad Imperial para fomentar el talento en el campo de la magia para nuestro imperio. En base a eso, los requisitos de Anie para los estudiantes reclutados están en línea con el objetivo de Su Majestad Imperial. Sin embargo, como ha dicho Su Alteza, la financiación también es algo que tenemos que considerar. Entonces, ¿cuál es tu solución a esto? Mir preguntó con impaciencia. Mi solución es simple. Usemos ambas llenas. Ambos sentidos. Todos estaban perplejos. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Podrían realmente hacer que los plebeyos y los nobles vivieran en el mismo entorno? ¿Cómo se fijarían las tarifas en ese caso? Así es. Tenemos dos academias establecidas. Hasta donde yo sé, una está construida en la parte este de Melindor y la otra está construida en el oeste. Dado que las dos academias no están conectadas, ¿por qué la política de reclutamiento tiene que alinear? ¿Quieres decir que una academia aceptará solo nobles y las otras reclutarán plebeyos talentosos? Mir logró adivinar el plan de Leguna. Así es, le guiñó un ojo a Mir antes de continuar. Creo que los jóvenes maestros nobles no querrían estudiar con los plebeyos también, ¿verdad? En ese caso, segregémoslos por completo. Una academia atenderá a los maestros jóvenes ricos que tienen montañas de riqueza para respaldarlos. El otro puede enfocarse en cultivar individuos talentosos que muestren potencial. A pesar de que sus antecedentes son mediocres, con suficiente apoyo, aún podrán convertirse en buenos magos. Esa es la idea. Pero aún no ha resuelto el tema de la financiación de la Academia de Plebeyos, dijo Geoffrey, volviendo al tema que nos ocupa. Es simple, Leguna le lanzó una mirada intrigante. Conseguiremos que la noble academia pague por ello. Capítulo 432 Acuerdo de Academias. ¿Por qué motivos? Geoffrey se puso de pie emocionado. Sobre la base de que los estudiantes de esa academia no serán tan talentosos, escupió Leguna poniendo los ojos en blanco, ya que hay dos academias, ¿por qué no podemos hacer que una proporcione los fondos y la otra el talento? Es un sistema autosuficiente, ¿verdad? Anelote miró a Leguna con extrañeza. No creía que se le ocurriera algo tan descaradamente descarado como para exigir a otros que paguen los gastos por completo. Por lo menos, tal pensamiento ni siquiera se le ocurriría. Leguna incluso trató de llamarlo autosuficiente.
Aunque perdió gran parte de sus recuerdos, todavía recordaba que se suponía que las dos academias competirían, pero Leguna en realidad le pidió a la competencia que financiara la academia. ¿Cómo podría alguien pensar en esto sin tener la piel lo suficientemente gruesa? Eso no servirá. Geoffrey dijo y agitó las manos enloquecido. Si una academia cobra mucho y la otra tiene subsidios, solo un tonto se inscribirá en la cara. Puede que ese no sea el caso, dijo Leguna con un encogimiento de hombros y una vil sonrisa de comerciante, Su Alteza simplemente no comprende la mentalidad de los ricos. No les importa si algo es realmente bueno o no, simplemente que es caro. Siempre que se pueda utilizar para mejorar su reputación entre sus círculos, estarían más que dispuestos a morder el anzuelo. El dinero no es una preocupación siempre que ayude a su estatus. HMPH. ¿Cómo sé si tienes razón o no? Geoffrey no se movería fácilmente. Entonces piense en esto desde otro ángulo, dijo Leguna poniendo los ojos en blanco, como mencionó Annie, la Academia de Plebeyos tendrá sus propias barreras de entrada. Nadie no calificado podrá inscribirse, independientemente de sus antecedentes familiares. Entonces, ¿qué debería hacer un noble que quiere el título de mago? Ahí es donde entra en juego la Academia Noble. Este tipo realmente tiene las cualidades de un comerciante astuto, pensó Anelote al ver su mirada engreída. Incluso si la Academia Noble puede acumular suficiente dinero, ¿por qué una academia debería cubrir todos los costos? Si bien Geoffrey maldijo en secreto a Leguna por ser tonto, tuvo que admitir que era un estafador experto. Incluso él tuvo que admitir que lo que dijo Leguna tenía sentido. Eso es porque el imperio necesita dos cosas, respondió Leguna con una sonrisa confiada, dinero y magos. Dado que Su Majestad Imperial gastó tanto capital en la construcción de dos academias, tenemos que proporcionar lo que se requiere. Esto es algo que no hará daño. El imperio de alguna manera. ¿O, Su Alteza tiene alguna razón personal para evitar que se cultiven más magos en el imperio? Geoffrey apretó los dientes con fuerza. La última frase de Leguna lo había empujado a un rincón. No es que no quisiera producir magos para el imperio. Simplemente no quería que Anelote fuera quien lo hiciera. Aunque Laruin no lo dijo abiertamente, tenía la intención de que las dos academias fueran competidoras. Sin embargo, Leguna ahora estaba tratando de llevar a todos los grandes triunfadores a la academia de Anelote y tendría que dividir la mitad de los fondos que ganó con tanto esfuerzo. ¿Cómo volaría eso? Está bien, dijo Mir después de un bostezo, creo que Leguna tiene sentido. Entonces lo decidiremos. Gran maestro Mir. Geoffrey lloró un poco ansioso. Su Alteza, relájese. No he terminado, dijo Mir con la mano extendida, es un poco injusto que la noble academia cubra todos los fondos, después de todo. Entonces, ¿cuál sería un buen compromiso? Leguna preguntó con un encogimiento de hombros casual. Sabía que Mir no haría nada para dañar a Anelote. Primero, debido a restricciones presupuestarias, una academia fue construida más pequeña que la otra. Dado que Su Alteza tiene la intención de tener una academia exclusivamente para nobles, la academia más grande debería usarse para ese propósito. No tengo ningún reparo en eso, coincidió Anelote. Ambas academias se construyeron con suficientes instalaciones y el tamaño no sería un problema. A los estudiantes plebeyos que realmente querían aprender magia seguramente no les importaría tener un espacio vital más pequeño. Además, la mitad de los frutos de la investigación de la Academia Plebeya debe compartirse incondicionalmente con la Academia Noble. ¿Medio? Leguna dijo con un sobresalto. Si el número fuera tan alto, ¿no sería un mal negocio? Me pregunto quién decide qué investigación se compartiría. Preguntó Anelote. Mir miró y Anelote, luego de vuelta a Geoffrey, y sintió que si no tomaba una decisión aquí, uno u otro saldría perdiendo. Déjame ser yo, entonces. Bien. Geoffrey apretó los dientes y decidió no objetar. No estaría de acuerdo si Anelote fuera quien tomara la decisión. Geoffrey era un mago y entendía la importancia de la calidad de la investigación. Por ejemplo, la restauración de los cañones mágicos lograda por Anelote fue suficiente para ser la obra maestra de cualquier alquimista. También hubo algunos resultados de investigación que fueron completamente inútiles. Si Anelote le arrojaba solo los malos, ¿de qué les serviría? Aunque sabía que Mir estaba ligeramente predispuesto en contra de Anelote, dejarle decidir qué investigación compartir era algo con lo que Geoffrey estaba de acuerdo. Tampoco esperaba ser él quien decidiera, ya que seguramente Anelote estaría en contra. Al ver que Anelote no se opuso, Leguna lo tomó como un sí.
En tercer lugar, dijo Mir, estoy seguro de que todos entendemos que la ayuda financiera para la Academia de Plebeyos es solo temporal. Así que, cuando tenga la capacidad de ser autosuficiente, espero que la Academia de Plebeyos reembolse lo que debemos a la noble Academia. Fijemos el plazo en 10 años, ¿de acuerdo? Esta cantidad de tiempo debería ser suficiente para que algunos jóvenes talentosos se conviertan en magos respetables, ¿sí? En cuanto a cómo pagarán a la academia, necesito que lo resuelvas, Annie. Entiendo. 10 años era mucho tiempo y ni siquiera estaba seguro de si todavía ocuparía el puesto de directora. No podía molestarse en pensar tan lejos. Sería un desperdicio no utilizar el dinero gratis que otros ofrecen ahora. Esas son las 3 condiciones. Me pregunto si ustedes dos tienen algo que decir al respecto. Solo un poco, agregó Geoffrey, espero que el dinero adeudado pueda ser reembolsado en unidades de cristales que almacenan Mara. 10 años es realmente demasiado tiempo y la suma de dinero a deuda podría inflarse hasta en un 30%. A diferencia de Anelote, Geoffrey quería conservar su puesto de director para siempre. Después de todo, quería usar la institución como palanca para luchar contra su hermano menor por el trono. Esa era la razón por la que quería reclutar a tantos estudiantes nobles como fuera posible en primer lugar con la esperanza de mejorar sus conexiones. Si bien 10 años parecía ser mucho tiempo, dado el estado de salud de Larwin, sería difícil para él permanecer en el trono por mucho tiempo. Geoffrey no renunciaría a la más mínima oportunidad de obtener una ventaja para sí mismo, incluso si eso significaba que recuperaría sus inversiones dentro de 10 años. No hay problema, dijo Anelote. Bueno. Al ver que ambos llegaron a un acuerdo, Mir exhaló un suspiro de alivio. Si no fuera por su padre, a Mir le encantaría mimar a Anelote tanto como pudiera. Pero si bien podía darse el lujo de reprender al primer príncipe de vez en cuando, obviamente no podía darle el extremo más corto del palo. Entonces, le lanzó a Leguna una mirada de agradecimiento por encontrar una solución. Está bien, está arreglado. Su Alteza, dejaré la academia al oeste de Melindor a su cargo. Annie se hará cargo de la más pequeña en el este. Para diferenciarlos, creo que debemos considerar correctamente el nombre de cada academia, sugirió Geoffrey. Su intención era clara. Una academia tenía que parecer más prestigiosa que la otra. Mir le lanzó una mirada a Anelote. Muy bien. Geoffrey, tu academia se llamará Primera Academia de Magia Oquiana, y Annie será Segunda Academia de Magia Oquiana. ¿Es eso aceptable? Sí. Geoffrey no trató de ocultarlo. Si lo hacía, Leguna podría encontrar otra manera de joderlo descaradamente de nuevo. Bien, concluiremos la discusión aquí. Ustedes dos pueden regresar primero. Debe haber mucho en su plato, ya que las academias comenzarán el semestre en otros 2 o 3 meses. Me despediré. Habiendo obtenido lo que quería, Geoffrey ya no se entretuvo. Anelote, por otro lado, se quedó en la entrada por un momento. Aunque quería irse de inmediato, decidió que sería mejor esperarlo ya que él la había ayudado hoy. Annie, entra. Leguna la saludó felizmente y pensó que como lo estaba esperando, lentamente estaba tratando de aceptarlo nuevamente. ¿Cómo podría no ser feliz? Muy bien, chico, solo pregunta lo que necesites. Todavía tengo un experimento de alquimia que realizar más tarde. Mira, dijo mientras saltaba a la silla y tomaba un sorbo de té. He venido a preguntar por alguien, Leguna puso una mirada solemne cuando se trataba de negocios serios. Oh. No pensé que el jefe de la oficina de todas las personas querría preguntarme por alguien. Escuchémoslo. A pesar de que Mir parecía bastante indiferente, sintió un presentimiento. Tomó otro sorbo de té y sintió que su taza de té temblaba con la mano. Miró intensamente a Mir y dijo su nombre. Willis Rollin. Capítulo 433. Los experimentos de entonces. La expresión de Anelote era un poco extraña. Sabía que el apellido de Alfred era Rollin, pero ¿quién era Willis y qué tenía que ver con Alfred? ¿Por qué? Preguntó Leguna al respecto. Bueno, la cosa es, Leguna le informó cuando notó su perplejidad. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ella preguntó. Leguna no supo reaccionar y levantó las manos en señal de rendición. Lo que digas. Se volvió hacia Mir y le preguntó. Gran maestro Mir, había estudiado antes en la Academia de Magia Stokiam durante un tiempo, ¿verdad? Me pregunto si puede hablarme a esa persona. Mir tenía una expresión compleja. Miró a Anelote y suspiró. En realidad, este asunto ha sido convertido en tabú por su majestad imperial. Luego, y por lo que parece, sería bastante problemático para él preguntar sobre el asunto.
Lo que sea, es por el bien de Annie, así que no me importa contártelo. De todos modos, es solo una vieja historia, decidió Mir. Gracias, gran maestro. Leguna empezó a sentir que Alfred era más que un personaje peligroso. Si pudiera entender un poco más sobre ese hombre, definitivamente sería una ventaja para él. Bueno, como sin duda habrás predicho, Willis Rollin es la misma persona que Alfred Rollin. Lo sabía. Leguna saltó con certeza de inmediato. Willis era Alfred después de todo. En ese sentido, había una gran posibilidad de que el que estaba detrás de la amnesia de Anelote fuera él. Después de todo, él estaba del lado de Geoffrey y Anelote fue de gran ayuda para Leguna. Junto con el hecho de que Leguna y Geoffrey no se hicieron famosos por mucho tiempo, Alfred tendría una razón para conspirar contra Anelote. Leguna no lo ocultó y fue sincero con sus sospechas. Confiaba mucho en Mir y no tenía reservas sobre hablar con él al respecto. Sin embargo, sería imposible para él estar detrás de este ataque, dijo Mir después de dejar tranquilamente que Leguna terminara. ¿Por qué? Si Alfred solía ser un estudiante en la Academia de Magia Stokian, definitivamente tenía talento para aprender magia. Sin embargo, ¿iba a creer que Alfred no sabía nada de magia ahora? Niño, y dijo Mir después de algunas dudas, creo que sabes cómo Alfred, entonces llamado Willis, se había unido a un experimento humano desde que has leído profundamente esto, ¿verdad? Sí, lo hice. Leguna estaba demasiado cansado cuando llegó a esa parte anoche, por lo que solo le dio una lectura aproximada. No estaba muy seguro de lo que pasó después de eso. Todo comenzó durante ese experimento, dijo Mir con una expresión grave, el joven Alfred era un genio mágico raro en ese entonces. Por lo menos, tenía mucho más talento que yo. Pero, ay, es una pena. ¿Qué demonios pasó? Incluso Anelote no pudo resistirse a preguntar cuando vio la fuerte vacilación de Mir. Alfred es un genio poco común, y debería estar más o menos a la par contigo, Annie, en términos de uso y conocimiento de la magia. ¿Es realmente así de asombroso? Leguna se estremeció al pensarlo. Sabía lo fuerte que era realmente Anelote. Incluso podría dominar por completo a Sharon, un gemelo dotado. Incluso si Alfred fuera más débil que Anelote, definitivamente podría derrotar a Leguna si estuvieran en el mismo estrato. Además, su astucia era extremadamente peligrosa y hacía difícil lidiar con él. Así es, Mira sintió. En aquel entonces, en la Academia Stokian, Willis Rollin era un individuo realmente famoso y talentoso allí. Pero los funcionarios del Stokian creían que tenía un defecto. ¿Un defecto? Sí. Eso se refería a su falta de dones. ¿Cómo cuenta eso como un defecto? Leguna se sorprendió. Los dones eran habilidades innatas otorgadas desde el nacimiento. ¿Cómo podría considerarse un defecto algo así fuera del control de la gente? Sin mencionar que las personas sin regalos eran la gran mayoría. ¿Todos ellos también tenían defectos en esa medida? En aquel entonces, la Academia de Magia Stokian no era tan corrupta como lo es ahora. Buscaron talentos de todas partes y ayudaron a los superdotados a despertar sus dones, explicó Mir. Durante esa era, la academia logró reunir más de 10 aunque algunos de ellos habían despertado sus poderes usando drogas y eran lamentablemente débiles, seguían siendo regalos, cartas de triunfo adicionales que podían igualar en gran medida las probabilidades. Entonces, ¿Alfred no estaba feliz de que no fuera adoptado? Adivinó Leguna. No, no era solo él. Todo Stoke estaba tan insatisfecho como él. ¿Qué? En aquel entonces, la Academia de Magia tenía una tabla de clasificación de combate total para los estudiantes. Solo 2 de los 10 primeros no son superdotados, dijo Mir, uno de ellos era yo. Apenas logré llegar al 10º lugar. Willis, por otro lado, ocupó el 2º lugar. Entonces, el personal de la academia razonó que si Alfred podía convertirse en un talentoso, sería aún más fuerte. Anelote adivinó. Ese fue exactamente el caso. Por eso la academia realizó un experimento. Intentarían transferir los dones de alguien entre los 20 primeros a Alfred, el número 2. Esa escoria. Leguna no pudo evitar apretar los dientes con ira. Incluso la fría y distante Anelote se enojó por lo que escuchó. Como dotados, sentían simpatía por los de su especie. Si bien los regalos fueron ampliamente aclamados como poderes por los que estar celoso, solo aquellos que lo experimentaron por sí mismos entenderían que con el poder también llegaba un gran sufrimiento y dolor. Las sanciones por usar Host of Darkness fueron las más obvias. No hace falta decir que los efectos secundarios de Anelote's Host of Glacier y Sharon's Host of Flame tampoco serían ligeros.
No solo eso, talentosos como Leguna tenían que soportar la envidia y la enemistad de los demás. Por ejemplo, incluso Kurdak, su figura fraternal, sentiría cierto grado de injusticia al ver su rápido crecimiento, por no hablar más de personas que no lo conocían bien. Por eso, aparte de los idiotas como Sharon, los superdotados sabían por lo que otros de su clase realmente tenían que pasar. Simplemente no fueron demasiado obstinados para darse cuenta de la buena mano que se les dio en la vida. Habían sido legítimamente aislados hasta cierto punto debido a la división entre ellos y la gente normal. Y ahora tenían que enterarse de que se estaba experimentando con otro superdotado. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo el experimento? Se dijo que el núcleo de los poderes de los dotados residía en la esencia elemental en lo profundo de sus cerebros. Solo había una forma de transferir los poderes. Así es, dijo Mir, son escoria. Escuché que los experimentadores simplemente abrieron la cabeza de ese pobre niño para extraer la esencia elemental. ¿Qué pasó entonces? ¿Falló el experimento? Sí, dijo Mir con una risa fría, probablemente burlándose de la crueldad del imperio o de la codicia de Alfred. En ese entonces, el diataje de Willis colapsó durante el experimento. Desde entonces, perdió toda capacidad para ejercer el poder mágico. ¿Estás seguro? ¿Realmente perdió la habilidad de usar algún hechizo? Por supuesto, y Mir puso los ojos en blanco con molestia. Ese tipo solía ser el informante del duque Mellin en ese entonces. Inicialmente, el difunto emperador, Héctor, había planeado criarlo como la carta de triunfo más fuerte que tenía. No esperaba que el experimento se volviera loco y hiciera que Willis perdió su magia. Sin embargo, Willis mostró extraordinarias capacidades de liderazgo, por lo que Héctor lo dejó servir como un oficial normal. De ahí en adelante cambió su nombre a Alfred y llegó a donde está hoy después de años de arduo trabajo. Pero, gran maestro Mir, dijo Anelote, si su diataje colapsó, ¿cómo sobrevivió? Es bastante obvio cuán serias serían las consecuencias de eso por mi diataje dañado. Tampoco estoy muy seguro de eso, dijo Mir, pero había hecho un análisis extenso antes y su diataje, de hecho, se había convertido en una masa caótica. Es completamente diferente al nuestro. Bien. Dado que incluso Mir no tenía una respuesta para él, el asunto sería aún más difícil de descubrir. Después de todo, no podía simplemente preguntárselo a Alfred. Así es básicamente como sucedió, dijo Mir encogiéndose de hombros, indicando que había dicho todo lo que había dicho. Entonces supongo que esto no tiene nada que ver con Alfred. Leguna se inclinó profundamente. Gracias por ser tan abierto conmigo sobre esto. Muy bien. Mir le indicó a Leguna que se fuera. Solo te digo esto para que puedas proteger mejor a Annie. Ahora, si eso es todo, tengo que ir a mi experimento. Bien. Leguna miró a Anelote antes de decir. Entonces me iré. Capítulo 434 Carta de Kurdak. No creas que te agradeceré solo por ayudarme hoy, dijo Anelote inmediatamente después de salir de la habitación. No necesito ningún agradecimiento. Se encogió de hombros como si hubiera predicho que ella haría eso. Solo estaba tratando de ayudar, no tratando de ganarme tu gratitud. Usted. Anelote no pensó que su golpe aterrizaría en el aire. ¿Qué tan gruesa era la piel de Leguna? Está bien, Annie, no tienes que admitir ni negar nada. Solo sigue tu corazón. Seré más que feliz si actúas como tu yo original. Ella guardó silencio y se sintió bastante conmovida por lo que dijo. Pero cuando pensó más en la frase como tu yo original, se le ocurrió que él quería que ella fuera tan íntima como solían ser. Qué desvergonzado. Leguna había querido irse con ella, pero ella pensó demasiado en el significado de lo que dijo. Apenas logró salir del palacio con él antes de negarse a abordar el mismo carruaje que él. Vamos, no es como si no hubiéramos compartido carruajes en el pasado. ¿Por qué no ahora? Dijo Leguna, exasperado. Menciónalo de nuevo y destrozaré tu carruaje. Dijo con una mirada dura. Ella no parecía estar mintiendo. Está bien, está bien. Levantó ambas manos y se rindió con una sonrisa amarga. Haz lo que quieras. Ten cuidado en el camino de regreso. No necesito tu preocupación. Dijo bruscamente mientras volvía la cabeza hacia atrás con enojo. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un agente del FBI apareció de la nada y corrió hacia Leguna. Señor, aquí hay una carta dirigida a la señorita Anelote y a usted. Oh. Casi quería elogiar a la gente por ser tan oportuno. Saludándola con la mano, dijo. Annie, ven aquí. Hay una carta para nosotros. Ella frunció el ceño, pero pisoteó enojada de todos modos.
Leguna abrió la carta y vio la letra desordenada. No pudo evitarlo y exclamó. Es el jefe. Nos escribió una carta. ¿Jefe? Anelote buscó en sus recuerdos y recordó que era alguien llamado Kurdak. Conservaba bastantes recuerdos de ese hombre corpulento. A él, ella le atribuyó etiquetas como tener un fuerte sentido de la justicia, tolerante, atento a los detalles, ama a Vera y tiene una experiencia increíble. A pesar de que pudo encontrar más o menos recuerdos relacionados con esas etiquetas, la última etiqueta, con un trasfondo increíble, no le hizo sonar ninguna campana. Recordaba vagamente haber leído sobre un archivo sobre Kurdak de Mount Shadow, pero no lo tenía respaldado, probablemente porque no era relevante para Leguna o para ella misma. Espera, ¿por qué importaría la relevancia de Leguna? Ella borró esos pensamientos de su mente. ¿Qué dijo Kurdak? Parece que realmente olvidaste muchas cosas. Él exclamó. Recordó que ella llamó al jefe de Kurdak al igual que él. ¿Y qué? Responde mi pregunta. Ella levantó la voz con frustración. Bien y echó la cabeza hacia atrás con miedo. Aunque Anelote había perdido sus recuerdos, su poder y estatura dominante no se habían desvanecido en lo más mínimo. No importa que, todavía no se atrevería a enojarla. Era mejor estar de acuerdo con lo que ella quería. No era como si tuviera miedo de las mujeres ni nada. Un caballero no buscaba peleas con mujeres, eso era todo. Hojeó la carta y frunció el ceño. Impari, ¿qué diablos está pasando? No podía esperar más y lo enfrió con glacial domain. Jadeó fríamente. El jefe dice que regresará pronto a Melindor y espera conocernos. ¿No es eso normal? El problema es cuando y dónde pidió reunirse, le entregó la carta. El jefe dice que llegará mañana por la noche. Quiere que vayamos al pequeño lago afuera de la puerta oeste, solo nosotros dos. Anelote no dijo nada. Miró a Leguna antes de volverse para leer la carta. Leguna no estaba bromeando. Kurdak pidió reunirse en tales circunstancias. La examinó y descubrió que la carta no era ambigua. ¿Estás seguro de que el que escribió esto fue Kur, jefe? Dijo mientras le devolvía la carta. No estaba segura de poder tomar la decisión correcta, dado lo que había olvidado. Le dio otra lectura y asintió. Sí, no puede ser otra persona más que él. Por el tono, la elección de palabras y otros tics, todo grita jefe. Más importante aún, ¿qué es más importante? Sonrió torpemente. Nadie aparte de él tiene peor letra que yo. Anelote se quedó sin habla. Ella ajustó sus emociones y dijo. Entonces es aún más extraño. ¿Por qué tendría tanta prisa por reunirse con nosotros, durante la medianoche nada menos? La ubicación también es sospechosa. ¿Por qué habría una necesidad de reunirse en las afueras para charlar? Leguna lo pensó más y agregó. Además, el jefe solo mencionó a la hermana Vera de pasada. Eso es realmente extraño. ¿Qué sucede? Anelote empezó a preguntarse. La actual se sintió menos involucrada emocionalmente en Kurdak y analizó el asunto desde múltiples perspectivas menos sesgadas. Quizás, ¿tiene algún secreto que contarnos? Anelote dijo con un brillo en sus ojos. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros, ya que es él, definitivamente no nos hará daño. Saldremos en la noche fría. Estoy seguro de que tiene sus razones para hacerlo. Yo iré. ¿Y tú, Annie? Aunque había querido negarse al principio, cambió de opinión justo antes de decirlo. Ella asintió con la cabeza, a pesar de no comprender su cambio de opinión. Yo también iré. Genial, eso lo arregla entonces. Y, al día siguiente, Leguna completó sus tareas más rápidamente y consiguió 2 horas de tiempo extra. Ya es hora de que me vaya, ¿eh? Pensó cuando miró el reloj mágico a su lado. Su mirada recorrió el trabajo en su escritorio. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, dejó la oficina. Sheno todavía trabajaba como esclavo por dentro. Aunque la mayoría de los documentos sin importancia se resolvieron antes de entregarlos a la administración superior de la oficina, algunos informes marcados como urgentes no serían revisados por los gruñidos. Serían enviados directamente a la cima. Hoy en día, Anelote ya no ayudaba a Leguna con el trabajo de su oficina debido a su preocupación por la academia y Gerd había sido expulsado por no conocer su lugar. Arikos ni siquiera necesitaba ser educado. Él era la fuente de muchos de los problemas recientes de Leguna. Entonces, solo Sheno permaneció como asistente del jefe. La carga de trabajo era tanta que apenas podía tomar un respiro. Sin embargo, nunca pronunció una queja y trabajó como una máquina sin sentimientos.
Si bien no se sabía qué tipo de persona era en ese entonces, Sheno adoptó un estilo de vida muy discreto desde que llegó a Oke. No había cambiado ni siquiera después de haber sido ascendido a la posición de asistente principal y director interino durante un tiempo. No sería exagerado decir que pocas personas en la oficina sabían qué tipo de persona era ese joven delgado. Si los de la oficina no lo conocían bien, los de fuera sabrían aún menos. Pocos incluso sabían que existía, por no hablar más de su puesto o motivaciones. Tomó un sorbo de café en silencio. Las largas horas de trabajo lo habían agotado considerablemente y necesitaba algún estimulante para mantenerse despierto. En ese momento, se le envió un sobre gris desde la plataforma mágica. La plataforma se utilizó para entregar documentos automáticamente. Fue una innovación de la Asociación de Magos de la Corte. Como funcionaba con cristales de maná, Sheno solo tenía que cambiarlo cuando se estaba agotando. ¿Un informe urgente? Sheno se despertó de golpe. Solo se enviaron informes urgentes utilizando la plataforma mágica. Dado el sobre gris, sabía que contenía información personal confidencial. Laguna había ordenado que se le mantuviera informado acerca de sus seres queridos y el sobre gris era precisamente para ese propósito. Sheno abrió la carta y había una sola frase dentro. El comandante de la división independiente Kurdak está sin permiso, se desconoce su paradero actual. La expresión de Sheno cambió de inmediato. Salió corriendo de su oficina y le preguntó a un guardia: ¿Dónde está la cabeza? Capítulo 435. Pocos recuerdos. La nieve empezó a caer de nuevo. Laguna se había reunido con Anelote algún tiempo antes. Miró a Anelote, elegante como un lirio, y sonrió. Recordó la primera vez que tuvo una buena charla con ella. También fue una noche tranquila y nevada como esta. Acababa de empezar a trabajar como un mercenario novato, nada más que un mocoso débil y cobarde. Pero ahora, era un joven maduro que manejaba asuntos de inteligencia para el imperio y el asesino más famoso y aterrador, Dark Requiem. En ese entonces, Anelote era solo una chica que trabajaba para el presidente de Mount Shadow. Todo lo que le importaba era terminar sus misiones, pero ¿quién podría haber imaginado cuánto cambió a medida que se acumulaban sus experiencias? Ya no era una chica fría como una máquina, sino una persona real con sus propios objetivos y pensamientos. Ella lo cumplió al hacer que el mocoso quisquilloso se convirtiera en un joven valiente, y él la satisfizo al hacerla más animada y cálida. A pesar de que sufría de amnesia, Laguna creía que había algunas cosas que nunca desaparecerían, incluso si los recuerdos lo hicieran. Laguna se acercó a ella y se rascó la cabeza como un niño que llega tarde a una cita. Lo siento, llegué tarde. Has estado esperando bastante tiempo, ¿no? Es mi mal haberte hecho esperar en una noche fría. Tú de todas las personas deberías saber que soy inmune al frío. Además, sus ojos brillaron con desprecio. Si estás tratando de hacer que esto parezca una cita, verás cómo arruino el estado de ánimo para ti. Está bien, está bien. Tú ganas, dijo con las manos levantadas. Suficiente charla. Vamos. Ella lo ignoró y se dirigió hacia la puerta oeste. Y cuando los dos llegaron a la puerta, los guardias les hicieron algunas preguntas simples antes de dejarlos pasar. Después de caminar un poco más, Anelote se detuvo cuando estaban fuera del alcance de la formación de disrupción espacial en la ciudad. Quédate ahí y no te muevas. Ella siseó. Ahora que estaban ahí fuera, usar el hechizo de transferencia era mucho más conveniente. Sabía dónde estaba el lago cerca de las afueras y pasar allí instantáneamente les ahorraría bastante tiempo. Bueno. Se detuvo obedientemente. Anelote frunció el ceño con inquietud. Usar el hechizo de transferencia con otra persona requería contacto físico. Extendió la mano de mala gana mientras Laguna no podía estar más ansiosa por tomarla. En el momento en que sus manos se tocaron, los músculos de su cuerpo se tensaron, pero pronto recuperó el control de sí misma. Ella dictó su hechizo y aparecieron cerca del lago 2 minutos después. Parece que vos aún no está aquí. Laguna miró a su alrededor al lago bastante pequeño. Estaba rodeado de tierra llana y desnuda. No había muchos árboles cerca. Mientras nevaba, Laguna podía ver bien en la noche como un bailarín de sombras, por lo que tenía una vista clara de sus alrededores. No vio el corpulento cuerpo de Kurdak por ningún lado. Esperemos aquí entonces. Anelote extendió la mano y dictó un hechizo para limpiar la nieve de una roca y se sentó en ella. Se acercó y apartó la nieve junto a Anelote sin hacer ruido. Él podría usar el ímpetu para hacer lo mismo, pero sabía lo que la hacía funcionar e intencionalmente decidió no hacerlo.
Como era de esperar, cuando lo vio palear la nieve con sus propias manos, se suavizó y soltó otra ráfaga de viento para limpiar el costado de Leguna de nieve. Él sonrió como si alguien se hubiera enamorado de su plan y se sentó espalda con ella. Anelote se dio la vuelta y se sacudió un poco de nieve del cabello. Aunque una persona que se balancea en el agua nunca podría resfriarse, todavía se sentiría incómoda por la nieve derritiéndose sobre ella. Dictó otra barrera de bajo nivel para mantener alejada la nieve que caía. Leguna miró sin hacer ruido y se sacudió la nieve sobre él de vez en cuando como si estuviera temblando de frío. Pero dada su fuerza, ¿cómo podría afectarlo un frío de ese nivel? Anelote escuchó el ruido y suspiró como si hubiera perdido. ¿Así es como te ganaste mi simpatía en ese entonces? Leguna se puso rígido, antes de esbozar una sonrisa honesta. Ya no fingió temblar y utilizó su ímpetu para sacudirse la nieve. Solo adivinaste la mitad. ¿Medio? Siempre has sido una persona bastante comprensiva. Pero nunca lo he usado. Quizás realmente sentiste simpatía por mí, pero nunca lo exploté a sabiendas, al menos, nunca se me ocurrió. Estoy dispuesto a parajurar eso. Se dio la vuelta y vio que la nieve se estaba acumulando sobre el suyo de nuevo. Ella recitó el encantamiento y colocó una barrera de energía sobre él. ¿Qué pasó entre nosotros? Leguna se quedó en silencio después de escuchar la pregunta. Respondió con voz ronca después de un largo momento de silencio. ¿Tú realmente no recuerdas nada en absoluto? No entiendo lo que estaba pensando, dijo con un pliegue en la frente, como si estuviera tratando de recordar algo. Todos dicen que nuestra relación era, de esa manera, pero no lo entiendo. Si eras realmente alguien importante para mí, ¿por qué no hice una copia de seguridad de más recuerdos de ti? Debería haber hecho una copia de seguridad de todo sobre la persona más importante para mí primero, ¿verdad? Pero ahora, aparte de algunas etiquetas y algunos recuerdos importantes. No tengo nada más. Es realmente confuso. ¿Crees que los demás están mintiendo? Sonrió con una mirada de dolor. Comprendió por qué Anelote era tan fría con él. Él era un extraño para ella. Si alguien saliera de la nada y afirmara ser alguien tan importante para ustedes, los dos estaban a punto de casarse, ¿lo aceptaría? Ninguna mujer normal lo haría, al menos. No fue sorprendente que alguien con el temperamento de Anelote les arrojara una bola de fuego de inmediato. Al pensar en eso, Leguna no supo por qué Anelote hizo lo que acaba de sugerir. Incluso la actual ella no estaba segura de por qué. Sé que no estás mintiendo, dijo con una expresión de dolor, pero simplemente no puedo aceptarlo. Entiendo. No es tu culpa, Annie. Sus palabras tiraron de las fibras de su corazón, pero aún así hizo todo lo posible por consolarla. Como he dicho antes, solo sigue tu corazón. Estoy seguro de que si puedo lograr que te enamores de mí la primera vez, probablemente pueda hacerlo una segunda, incluso una tercera vez. Ella se sonrojó inmediatamente después de que él dijo eso. Volviéndose hacia él, escupió: ¿a quién dijiste que le gustas? HMPH. Sonrió con malicia. Bueno, no te acuerdas, así que no lo sabrías. Estabas tan apegado a mí que insististe en ir conmigo en mis misiones. Eso es porque eres demasiado débil. Me preocupaba que murieras. Oye. Tengo curiosidad por saber qué recuerdos te molestaste en guardar. ¿Por qué recuerdas esas cosas tan claramente? Dijo, casi chillando. ¿Cómo iba a saber? Su rostro se puso aún más rojo. Sin embargo, lo hizo. La primera de las muchas etiquetas que colocó en Leguna en su copia de seguridad fue requiere protección. Era como si no pudiera confiar en sí misma para hacer eso después de perder sus recuerdos, por lo que se aseguró de registrar muchos de sus recuerdos de la paliza de Leguna. Cabe destacar el momento en que Leguna estuvo ensangrentado y rodeado durante el incidente en la casa de Inilis, y el momento en que ella lo golpeó brutalmente durante el torneo. Protégelo, ¿eh? Aunque no sabía muy bien por qué se había dicho eso, creía que era mejor confiar en su propio juicio. Los dos cayeron en otro incómodo silencio. Leguna agonizó por un momento antes de aclararse la garganta. Ejem. Annie, te has olvidado mucho de mí, ¿verdad? Sí, dijo ella, con la espalda aún contra la de él. En comparación con Inie, Eirin, padre y los demás, los recuerdos sobre ti son menos de una cuarta parte que los de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué no te cuento lo que pasó si no tenemos nada mejor que hacer ahora? Él sugirió. Dudó por un momento, pero finalmente estuvo de acuerdo. Sin embargo, se aseguró de agregar. Pero no puedes adornar nada. Relájate. ¿No conoces mi carácter ahora?
Soy el comerciante honesto que ni siquiera engaña a los niños. Se palmeó el pecho con tanta confianza que sonó fuerte. Pensó en la astucia de Leguna mientras negociaba con Geoffrey y se decidió a tratar lo que él le contó como meras historias. Sin embargo, no incluyó ni una sola mentira y se mantuvo tan cerca de la verdad como lo permitía su memoria. Esperaba poder estimular su memoria. Pero incluso después de que él terminó la historia de su viaje a las montañas nevadas por el loto del milenio, su cabeza no comenzó a doler de repente con el resurgimiento de sus recuerdos. Ella simplemente respondió con SHMMS. Ni siquiera sabía lo que estaba pensando. Leguna suspiró decepcionado antes de decidirse a comenzar la historia sobre sus encuentros con el ojo de los arcanos. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, una figura alta y borrosa apareció en la oscuridad delante. Capítulo 436 Reuniéndose con Kurdak, jefe. Estamos aquí. Leguna se puso de pie y saludó antes de correr. Anelote también se levantó, pero no hizo ningún sonido y se quedó allí sin emoción. Así que eras tú. Kurdak escuchó la llamada y se acercó. Vio a un hombre y una mujer sentados contra sus espaldas en la distancia, pero no estaba seguro de quiénes eran. Solo se sintió aliviado cuando Leguna lo llamó. Solo cuando el hombre enorme se le acercó, Leguna vio cómo se veía. Su armadura imperial estaba un poco ganada y el resistente equipo metálico le daba un aire masculino. Además, había servido como líder de su propia unidad durante unos meses y sus experiencias combinadas hicieron que soltara un aire dominante, lo que se sumó a su mirada intimidante. Jefe, ¿por qué se vistió con el equipo completo? ¿No está cansado de usar eso? Leguna preguntó con una mirada confusa. Todo ese equipo probablemente pesaba hasta 50 kilogramos y Kurdak también tenía lava blade colgando detrás de él. La gran espada era gruesa y ancha y probablemente pesaba tanto como la armadura. Incluso Leguna tendría problemas para cargar con todo eso y solo un guerrero de alto orden con gran resistencia como Kurdak podría moverse libremente con ese atuendo. Anelote miró preocupada su equipo y levantó la guardia. El atuendo de Kurdak era demasiado inadecuado para la ocasión. Podría haber puesto todos esos artículos en su bolsillo dimensional y haber venido a ver a Leguna vestido de civil. ¿Por qué lo llevaría todo? Alguien de su nivel definitivamente tenía bolsillos dimensionales. Incluso si no compraban ninguno, la asociación de magos de la corte haría uno y se lo asignaría. Entonces, ¿por qué los tendría a todos equipados? Ella solo pudo llegar a una conclusión lógica y escalofriante. Estaba a punto de usarla. Estaba incluso más alerta que antes, pero no se lo mencionó a Leguna. Una de sus etiquetas para él era amistad de tesoros. Si ella mencionaba sus sospechas por Kurdak, la obstinada Leguna podría incluso enojarse con ella. Entonces, se reservó su juicio hasta que Kurdak realmente actuara. Ella no entró en pánico en absoluto y recordó aproximadamente sus capacidades. Actualmente, Kurdak estaba en el estrato 16 después de años de guerra, pero todavía no era el rival de dos talentosos como Leguna y Anelote. Dejando de lado los factores emocionales, Leguna podría tener dificultades para lidiar con Kurdak, pero Anelote confiaba en que podría derrotarlo en 2 minutos. No pudo evitar sentirse conmocionada por sus propios pensamientos. Recordó que su relación con Kurdak solía ser bastante buena, sin embargo, ahora estaba pensando en lo rápido que podría derrotarlo de manera tan casual. Parecía que su amnesia afectaba la forma en que veía a otras personas. ¿Significaba eso que estaba siendo demasiado fría con Leguna? La idea de eso le causó mucha confusión. Hizo todo lo posible para limpiarlos por ahora, ya que Leguna había comenzado a dirigirse a Kurdak. Ayudarlo a prevenir accidentes era la prioridad. Jefe, ¿por qué regresó solo? Leguna dijo alegremente. ¿Dónde está la hermana Vera? Ah, ella está bien. Kurdak esbozó una sonrisa y palmeó los hombros de Leguna. Chico, parece que has crecido. Jeje, y Leguna se rascó la cabeza, feliz de verlo. El cuidado que Kurdak le había brindado no tenía precio. Para él era padre y hermano mayor, y Leguna podía sentirse seguro y despreocupado con él. Incluso Anelote no pudo proporcionarle eso. Eso no se debió a que Anelote fuera más débil que Kurdak. Simplemente la veía como su querida mujer y su orgullo masculino le prohibía dejarle nada con lo que ella se ocupara. Era un hombre, tal vez infantil para los estándares normales, pero no eludiría y tuvo que pararse ante sus compañeras. Ven, vamos a donde está Annie, dijo Kurdak con una palmada en la espalda y lo empujó hacia adelante. Vaya, eso fue demasiado contundente. Si fuera alguien más que se atreviera a empujarlo así, le daría una paliza. Solo Kurdak podría ser descarado con él.
Pero por supuesto. Pelear ha sido todo lo que he estado haciendo últimamente. Luego susurró. ¿Cómo te va? ¿Hiciste algún progreso con Annie? No lo menciones, jefe, y sonaba abatido ante la mención de eso. ¿Qué está pasando? Parece que tienes el corazón roto. Annie Leguna respiró hondo. Ella perdió sus recuerdos, ¿qué? Kurdak dijo con un sobresalto. Escuché que algo le sucedió hace algún tiempo, pero escuché que solo se desmayó por unos días y volvió a despertar sin complicaciones. ¿De dónde vino la amnesia? Leguna lo pensó un poco antes de decidirse a informarle al respecto. Kurdak nunca imaginaría que el lindo y enérgico Inilis envenenaría a Anelote. Sin embargo, le dio un ligero golpe al pecho de Leguna. Muy bien, Ini aún es joven, así que no es su culpa que otros la tenten. No la culpes demasiado. Ya ha tenido una vida bastante difícil. Perdónala esta vez. Lo sé. Y Annie está bien ahora, de todos modos. Conservó algunos recuerdos importantes para que su comportamiento no cambiara demasiado. Eso es bueno a escuchar. Extendió la mano hacia Anelote. Oye, Annie. ¿Te acuerdas de mí ahora? Por supuesto, jefe. Ella hizo una simple sonrisa y estrechó la mano áspera de Kurdak. Ella hizo una mueca por un segundo. Kurdak había usado demasiada fuerza por un segundo. ¿Lo estaba pensando demasiado o Kurdak estaba tratando de insinuar algo? Antes de que ella lo entendiera, Leguna se acercó. Se sintió aliviado después de ver a Anelote aceptar a Kurdak tan fácilmente. Jefe, mire. Ella no es muy diferente de antes. Ella lo miró con frialdad, como si no estuviera satisfecha con lo amistoso que estaba siendo. G. Puedo decir que Annie no cambió mucho hacia nosotros, pero para ti, jeje, no reviente mi burbuja, jefe. Parecía que estaba a punto de llorar. Ja. ¿Quién te pidió que comenzaras un harén y consiguieras a todas las chicas hermosas? Te lo mereces. ¿Harén? Leguna se quedó en blanco por un segundo como si de repente pensara en algo. Oh, ¿viste a la señorita Lamir? Dijo que te estaba buscando. Por supuesto, dijo con una mirada un poco alegre, suspiro, esa mujer desea tanto ser mía y no puedo ahuyentarla en absoluto. Deja el acto. Leguna dijo con desdén. ¿Tú? ¿Ahuyentarla? Me pregunto cómo reaccionará el general Manhattan si se atreve. HMPH. Dudo que pueda hacer mucho contra su nieto político. Kurdak se jactó. Oh, ¿entonces la has aceptado? Preguntó Anelote. No tenía muchas opciones, dijo impotente, seguro que es difícil ser popular. Finalmente entiendo tu dolor, chico. Debe haber sido duro. Jefe. Las lágrimas de Leguna estaban a punto de fluir, como si finalmente hubiera encontrado un alma gemela después de 20 largos años. Agarró la mano de Kurdak emocionalmente y sin palabras. Sin embargo, Anelote no se tragó su truco. Jefe, ¿estuvo de acuerdo la hermana Vera? Bueno, se rascó la nariz con torpeza. Para ser sincero, está un poco asustada. Realmente no sé qué hacer. Leguna sintió un escalofrío por la espalda al pensar en una Vera enojada. He venido aquí para pedir su ayuda. ¿Cómo pacificó a sus 3 mujeres? Jefe. Dilo de nuevo y realmente me enojaré. Anelote siseó. Está bien, mi culpa. Levantó ambas manos en señal de rendición y miró expectante a Leguna. Yo, realmente no lo sé. Ah. Sabía que no podía confiar en ti, murmuró Kurdak. TCH, piensa en tu propia manera si eres tan inteligente. HMPH. Kurdak negó con la cabeza con un poco de arrogancia. Sabía que no podía contar contigo, así que ya tenía un pensamiento en mente. Pero, necesitaré la ayuda de ambos. Seguro. ¿Qué es? Acércate, hizo un gesto para que los 3 se reunieran en círculo como si estuvieran teniendo una discusión secreta. Este método es, antes de que terminara, una espada carmesí se disparó hacia Leguna y Anelote. Capítulo 437 Protección. Anelote había notado que Kurdak acercaba su mano al mango de lava blade mientras hablaba. En el momento en que lo dibujó, sus ojos brillaron e instantáneamente arrojó piel de piedra sobre él y Leguna. Se agachó a un lado y la hoja le cortó algunos mechones de cabello sin poder cortarle el cuello. Leguna no tuvo tanta suerte. No fue cauteloso contra él en absoluto. Tenía menos de medio segundo cuando la espada se dirigía hacia él y solo podía manifestar una fina capa de armadura de ímpetu de sombras cerca de esa parte. Justo cuando se desesperaba porque estaba a punto de ser asesinado por Kurdak por cualquier motivo, el hechizo de piel de piedra de Anelote hizo efecto. La armadura del ímpetu se rompió fácilmente y la hoja no se detuvo.
Leguna solo sintió que su cuello sufría un fuerte golpe y como una cometa cuya cuerda se hubiera roto, voló hacia la superficie del lago. Afortunadamente, era invierno y se había formado una gruesa capa de hielo arriba, por lo que no se sumergió en sus aguas heladas. Incluso si no hubiera una capa de hielo, Leguna podría usar Shadow Blink para regresar a tierra en circunstancias normales. Sin embargo, estaba demasiado sorprendido y su mente se quedó en blanco. Ni siquiera podía creer que Kurdak lo estuviera atacando, y mucho menos luchar. Cayó y se deslizó por la superficie helada del lago, su cara limpiando toda la nieve en el proceso. Luego se sentó en el hielo. Estaba mirando a Kurdak con una mirada confusa. El hombre ya lo había atacado con su arma agitando alto. Leguna no reaccionó. Vio cómo el cuerpo de Kurdak se agrandaba en su visión como un hombre muerto, pero ni siquiera se movía un poco. Kurdak, ¿realmente vas a matarlo? Anelote pensó con incredulidad. El hombre había demostrado sus intenciones con sus acciones sin ninguna explicación. Solo actuó con la intención de matar sin el menor rastro de vacilación. Cuidado. Anelote entró en pánico cuando vio a Leguna congelarse como si estuviera muerto por dentro. Dudó por un momento antes de elegir un misil mágico de potencia más débil para interrumpir los movimientos de Kurdak. ¡Ah! Kurdak utilizó su ímpetu para destruir el misil mágico sin detener su carga. Maldiciones. Anelote maldijo, lo cual era una rareza. Usó un hechizo de parpadeo para deslizarse directamente al frente de Leguna. Kurdak estaba ahora a no más de 3 metros de distancia y no dudó cuando vio aparecer a Anelote. Levantó su espada en alto y se preparó para cortarla por la mitad junto con Leguna. Sin embargo, había sobreestimado sus habilidades. ¿A quién creía que se enfrentaba? Ella no era otra que la más fuerte de la generación actual, la emperatriz glacial que derrotó incluso a Sharon. En un breve segundo, dictó un hechizo de barrera de energía para bloquear el corte de Kurdak. La ola de seguimiento lanzó al hombre hacia atrás. ¿Qué planeas hacer? Anelote gritó. ¿No nos reconoces? Kurdak escupió un poco de espuma y se rió. Por supuesto que sí. La nueva superestrella en el campo de la magia Enoque, la emperatriz glacial Anelote, y el jefe de la oficina y uno del dúo de luz y sombra, Leguna Dark Requiem, dijo Kurdak con una mirada ferviente en sus ojos. ¿Cómo pude no reconocerte? Ustedes son, los tesoros que me traerán riqueza. Anelote sintió que todo el día había sido bastante malo. ¿Kurdak estaba siendo personificado por alguien? Imposible. El ímpetu de color rojo era ímpetu de aspecto de fuego, y tenía lava blade. Incluso su forma de hablar era idéntica a la de Kurdak. No creía que nadie pudiera lucir un disfraz perfecto como ese. Rugió emocionado y cargó de nuevo. Oye. Rápido, levántate. Anelote lloró a toda prisa, pero ese tipo parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Vio cómo todo se desarrollaba sin siquiera parpadear. Dada la velocidad de Kurdak, no podría lastimar a Anelote incluso si pudiera moverse el doble de rápido. Pero ahora, no podía evitarlo ya que tenía que defender a Leguna. Si lo hacía, lo cortarían por la mitad. Sin embargo, si no se movía, tendría que depender de hechizos de alto nivel. Todavía podría derrotar a Kurdak con métodos crueles, pero no estaba dispuesta a hacerlo, ya que él era el jefe de Leguna y su amigo. Sin importar la razón por la que los estaba atacando, sentía que no podía matarlo hasta que se enteraran de lo que estaba pasando. Entonces, lo único que podía hacer ahora era defender hasta que Leguna lograra reaccionar. Kurdak usó Swift Shadow Slash, una habilidad conocida por su asombroso poder destructivo. Anelote trató de dispararle carámbanos para detenerlo, pero la alta temperatura que le proporcionó su ímpetu de aspecto de fuego hizo que sus hechizos fueran ineficaces. Sonido metálico. Su espada se estrelló contra su barrera de energía y contra su hombro. Una persona normal habría sido cortada a la mitad de eso, pero Anelote todavía tenía piel de piedra. Si bien la gran fuerza del corte dejó una leve herida en ella, no fue suficiente para causar un daño real. Anelote fue empujada al suelo por la fuerza detrás del corte. En ese momento, terminó de dictar un hechizo de parpadeo y se llevó a Leguna a 40 metros de Kurdak. Miró la herida en su hombro izquierdo y usó Glacial Domain para congelar esa parte. No temía el daño causado por la baja temperatura, por lo que sellar la herida con congelación eliminaría el dolor que afectaría su dictado. HMPH. Kurdak miró a Anelote en la distancia e hizo un gesto con los hombros antes de cargar contra ellos sin decirle una palabra más. Despierta. Anelote volvió a llorar, pero él no se movió.
Frustrada y en pánico, ella todavía eligió pararse frente a él para protegerlo como el tiempo que hizo por ella durante sus viajes a Icepeak Mountain, según lo que le dijo. Y despierta. ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar en blanco? Gritó Garona. Como Leguna solo había venido a conocer a Kurdak, no traía mucho equipo con él. Incluso mantuvo a Ebony en su bolsillo dimensional. Sin embargo, se llevó a Liteater con él. Maestro. Poco a poco recuperó la conciencia. La razón por la que estaba en ese estado para empezar fue una combinación de la pura conmoción de Kurdak atacándolo y la conmoción del golpe en su cuello que sacudió su cerebro. Ignórame. Presta atención a lo que está pasando. Gritó frustrada. Su discípulo era bueno en la mayoría de los frentes, salvo por su mente débil y su imprudencia, para su decepción. Leguna volvió a centrar su atención en la escena. Anelote se paró frente a él y pudo ver lo demacrada que se veía desde atrás. Su túnica de algodón estaba bastante rota y tenía algunas heridas. Su respiración se estaba volviendo bastante irregular y parecía realmente agotada. ¿Quién podría haberla obligado a llegar a ese punto? Leguna pensó, justo antes de ver a Kurdak atacar de nuevo. Anelote apretó los dientes de nuevo y se preparó para dictar otro hechizo piel de piedra, pero había estado luchando pasivamente durante los últimos 10 minutos y se estaba quedando sin fuerza. Si continuaba, no tendría más remedio que matar a Kurdak. Justo cuando el hombre estaba a punto de aterrizar otro truco en Anelote, Leguna parpadeó frente a ella. Dejó que su ímpetu se disparara hacia afuera y bloqueó el golpe con Liteater. Los dos rangos de ímpetu eran iguales, pero Kurdak sin duda tenía la ventaja en fuerza. Debido a que la repentina aparición de Leguna interrumpió su ritmo, Kurdak fue rechazado con dureza. Leguna también fue lanzado varios pasos atrás de recibir el golpe de frente. Al ver que Leguna salió de ella, Anelote se sintió aliviada. Ella había querido recordarle algo, pero Leguna simplemente la empujó suavemente hacia atrás. Se dio cuenta de que no parecía estar de buen humor, así que cedió y dio un paso atrás. ¿Por qué? Leguna preguntó en voz baja. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Kurdak descubrió que su iris se había vuelto de un negro chupa almas. Capítulo 438 Razón. Si Kurdak quería matarlo. Leguna no se resistiría por mucho que le doliera. Fue el Kurdak el que se preocupó por él y le salvó la vida varias veces. Si fuera necesario, no le importaría dar su vida por él. Sin embargo, no podía tolerarla por dañar a Anelote. Eso fue lo único que no cedería. Miró a Kurdak con una mirada enojada por primera vez en su vida. HMPH. ¿Por qué te recuperaste tan rápido? Kurdak dijo, luciendo molesto. La oportunidad que tuvo en este momento fue la mejor si quería matar a esos dos, pero ahora, no sería tan fácil para él enfrentarse a dos talentosos. Te estoy preguntando por qué. Leguna dijo con voz ronca, su voz sonaba como rejilla de metal contra metal. Kurdak vio que los ojos de Leguna se oscurecían y supo que se estaba enfureciendo cada vez más. Se echó la espada al hombro y esbozó una sonrisa. ¿Por qué? Adivina. No lo sé, incluso ahora, Leguna se negó a creer que Kurdak realmente lo quería muerto. Era como un padre y un hermano para él. ¿Cómo podía hacerle daño? ¿Qué clase de padre o hermano lastimaría a sus seres queridos? Leguna no podía imaginarlo. Desde que tenía memoria, había estado solo. No tenía a nadie a quien llamar pariente de sangre. Inicialmente, eran Eirin y el anciano quienes lo cuidaban, y luego, estaban Vera y Kurdak. Ahora, la persona que era lo más cercano a su familia estaba tratando de matarlo. No podía entenderlo sin importar qué. Entonces déjame decirte. Kurdak dijo, después de ver la decepción de Leguna. Con fines de lucro. ¿Lucro? Repitió Leguna. ¿Qué tipo de beneficio podría inducir a Kurdak a hacerle daño? Sí. Asintió y se quitó la armadura. Mira. Solo soy el comandante de una brigada con 5000 hombres. Aunque parece bastante impresionante, no es más que una mierda. No he servido por mucho tiempo, pero he logrado mucho más que esos estúpidos generales. Mira. Kurdak se arrancó la camiseta y reveló sus músculos endurecidos. Los ojos de Leguna se entrecerraron ante la vista e incluso los ojos de Anelote se crisparon. No fue porque su cuerpo estuviera bellamente construido. En cambio, se sorprendieron por la red de cicatrices que lo cubría todo. Había marcas de cortes, agujeros sellados, piel carbonizada y muchos otros tipos de cicatrices estropeadas. El más obvio fue la marca de la explosión en su abdomen, cuyo origen era difícil de decir. Parecía que una serpiente se había enrollado en un círculo sobre sus músculos abdominales.
Parecía que faltaban algunos trozos de carne. Leguna sintió que se le ponía la piel de gallina ante la espantosa vista. Sabía cómo solía verse Kurdak. A pesar de que ya tenía una buena cantidad de cicatrices en ese entonces, no eran tan aterradoras. Además, dado el nivel de competencia de los sacerdotes del ejército, eso ya se consideraba curado. De lo contrario, Kurdak no tendría ni una sola parte de su cuerpo que pareciera ilesa. Lideré mi brigada y eliminé 3 veces nuestro número de estoquianos y siempre fui el que atacó primero. Ni siquiera yo puedo terminar de contar las heridas que he sufrido. ¿Pero qué me dio el imperio? Nada más que la posición de comandante de brigada. Pero tu tasa de ascenso ya es la más rápida posible en el imperio. Anelote argumentó. Incluso el emperador no puede hacerlo más rápido de lo que es ahora. Kurdak suspiró. No soy solo yo, sino también mis hermanos. Ellos confían tanto en mí y me atacan todo el tiempo, a menudo terminan muertos. Ellos, sintió que se ahogaba de repente. Son como bienes fungibles. Una vez que se agotan, el imperio envía más. Pero no son solo recursos para gastar. Son personas. Se ríen, lloran, sienten dolor y alegría de todos modos. Pero ahora, están todos muertos, murieron en vano. Incluso los que sobreviven no pueden subir de rango y hacerse ricos. Blackie, mi hermano. Blackie está muerta. Leguna estaba bastante sorprendido. A pesar de que se preocupaba mucho por Kurdak, realmente no se preocupaba por sus hombres. La oficina no podía informar al jefe de la muerte de los subordinados de un simple comandante de brigada, ¿verdad? Entonces, él no se dio cuenta en absoluto. Ja, sí que eres jefe de la oficina. Kurdak se burló, ¿por qué te molestarías con la muerte de pequeños alevines como él? Leguna ignoró el desaire. Bajó la cabeza para llorar por Blackie. Cuando volvió a mirar hacia arriba, recuperó su antigua conducta fría. Incluso si no me preocupo por él, ¿me matarías por algo como esto? Por supuesto no. Kurdak se secó las lágrimas. Tengo una gran reputación en el campo de batalla, ¿sabe? Así que los estoquianos me hicieron una oferta. ¿Qué tipo de oferta fue esa? No tienes que saberlo. Pero, tienen una condición. Tengo que traerles la cabeza. Estás mintiendo. Leguna gritó, con los ojos inyectados en sangre, no lo creo. Me niego a creer que seas tan vil. ¿Qué hay para dudar? Kurdak agitó su espada alrededor. ¿No mencioné que la Mir también vendrá conmigo? El general Manhattan siempre ha estado en contra de esto y ahora tengo que cuidar a 2 mujeres a la vez. ¿Puedo realmente permitirme ponerme en peligro por más tiempo? Posición en esto que es mucho mejor. No imposible. El tono de voz de Leguna contenía indicios de súplica. No es suficiente. Todavía no es suficiente para que me mates. Si realmente quieres algo, sabes que puedo dártelo. No tiene sentido. Eres mi jefe. No harás esto para yo. Anelote cerró los ojos un poco trágicamente. Sabía que Leguna debía estar enfrentando mucha confusión en este momento. ¿Cómo terminó Kurdak así? Ja 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 ja. Kurdak se rió como si le acabaran de contar un chiste. Mirando a Leguna con simpatía, dijo. Niño, jajaja, tú, eres realmente estúpido, ¿no? Jajaja. Yo, solo te ayudé un poco, ¿y realmente crees que soy tu hermano jurado porque de eso? Es la primera vez que conozco a alguien tan estúpido como tú. ¿No es ese el caso? La expresión del rostro de Leguna se desvaneció gradualmente al escuchar la risa. ¿No fuiste tú quien me salvó de los dragones sombra movediza en ese entonces sin ningún motivo oculto? Por supuesto. Kurdak dijo con el pecho hinchado, pero luego, dijo una cosa que envió a Leguna en espiral por un abismo. Pero eso fue porque Monsadou me lo pidió. Tu llegada, crecimiento y todo lo demás fue calculado por el gremio. Estaba trabajando con ellos. Gané 300 monedas al llevarte solo a Starfall. No imposible. Leguna se tapó los oídos y chilló. Estás mintiendo. Definitivamente estás mintiendo. No soy. Kurdak gritó con su ímpetu. Pregúntale a la chica a tu lado si no me crees. Leguna se estremeció y bajó las manos antes de darse la vuelta lentamente. Annie, ¿es esto cierto? No puede ser, ¿verdad? Todo es falso, ¿verdad? Anelote no respondió. Había perdido muchos recuerdos, pero recordaba algo sobre esto. Podía fingir ignorancia, pero la expresión de su rostro le hizo comprender que eventualmente se enteraría de esto por otros medios. No sería difícil para el FBI desenterrar el asunto. Sí, admitió Anelote. Sin embargo, sabía que Kurdak rechazó ese dinero. Pero, ¿qué pasa contigo?
Leguna interrumpió. Estaba enfurecido, pero Anelote sabía que Leguna estaba alborotado después de ser traicionado por su amigo de mayor confianza. Entonces, ella no mostró el menor signo de disgusto. Sigo mi voluntad. No tenía la tarea de vigilarte. Leguna se quedó en silencio cuando escuchó eso. La miró y esbozó una sonrisa. Ustedes, me están mintiendo, capítulo 439 Intención de matar. Cuidado. A Anelote no le importaba si él la creía o no. Kurdak se acercó a ellos sin previo aviso y trató de matar a Leguna. Leguna solo la miró con una sonrisa que la confundió. Entonces, se perdió el momento crucial para dictar. No lo lograré. Pensó Anelote. Tenía la intención de usar un lanzamiento instantáneo para bloquear el golpe por él. Pero en ese momento, Leguna desapareció. Había parpadeado detrás de Kurdak. Kurdak podía sentir los movimientos de Leguna en el aire. Aumentó su ímpetu lo mejor que pudo y evitó que él mismo lo lastimara. Aruk. Él gimió y su ímpetu rojo carmesí aumentó. Una persona normal habría resultado herida por la temperatura del ímpetu, pero Leguna no lo fue ya que su ímpetu era lo suficientemente poderoso como para rivalizar con el de Kurdak, sin mencionar el aspecto elemental más denso que tenía. Leguna curvó los labios en una risita. Cuando parpadeó, ya se había puesto en posición. Levantó la pierna derecha y la bajó hasta la espalda de Kurdak. El ímpetu rojo pronto fue cancelado por el efecto de corrosión del ímpetu de sombra de Leguna. La pierna de Leguna cortó la espalda de Kurdak como un abrelatas de metal, lo que le hizo escupir sangre por el golpe. Se estrelló contra la superficie helada del lago como un misil y lo atravesó, cayendo a las aguas heladas. Leguna aterrizó suavemente sobre la superficie helada y observó el hielo flotar sobre el agua, como si no le importara con quién había estado luchando todo el tiempo. Cómico. Leguna se burló, antes de volver a la tierra parpadeando. Kurdak luchó por salir del agua. Su espeso cabello estaba empapado y cubierto de rastros de hielo. Su cuerpo se estremeció por el agua helada. Las temperaturas circundantes estaban por debajo de los 20 grados centígrados y se duplicaban con el agua fría sobre él, estaba perdiendo calor a un gran ritmo. No era algo que ni siquiera un guerrero de alto nivel como Kurdak pudiera soportar. Posiblemente, la única persona que podía hacerlo era alguien con la constitución única de Anelote. Maldición. Kurdak gritó furiosamente y dejó que su ímpetu surgiera para recuperar algo de calor. Cuando su temperatura corporal volvió a la normalidad, levantó su gran espada sin ayuda y apuntó a Leguna. Si no fuera por tu regalo, seríamos lo mismo. No, serías inferior a mí. En términos de cerebro, habilidad, personalidad y corazón, eres inferior. Todo es por tu regalo. ¿Por qué? Culpa a tus padres. Leguna dijo con desdén. Lanzó dos cuchillos de las sombras y parpadeó detrás de Kurdak cuando su atención se centró en los cuchillos. Leguna no usó Liteater ya que era demasiado poderoso. No era que se estuviera reprimiendo contra Kurdak, sin embargo, simplemente no quería que tuviera una muerte rápida e indolora. Como Kurdak lo había empujado hasta ese punto y agitó su espada hacia él con la intención de matar, todos los sentimientos y la historia deberían irse al infierno. Traición, mentiras, comportamiento falso y ¿estaba hecho el mundo solo de eso? Si ese fuera el caso, deseche todos los sentimientos innecesarios. Los ojos de Leguna se volvieron completamente negros como si no hubiera ninguna separación entre su iris y su esclerótica, haciéndolo lucir aún más aterrador. Sus ojos que podían reflejar el alma parecían tan muertos como su dueño. Las únicas cosas que vieron también estaban muertas. Leguna puso su mano derecha detrás de Kurdak y dejó que Shadow Edge se estirara. Las sombras afiladas perforaron silenciosamente su espalda. Leguna no golpeó ningún punto vital. Alguien como Kurdak tendría suerte de tener una muerte fácil después de engañarlo así. Eligió el lugar que generaría más dolor, como la forma en que Aden torturó a Sheno en ese entonces, aunque con menos dureza. ¡Ah! Kurdak gritó. Anelote miró a Leguna con incredulidad. No podía creer que el tipo despreocupado pudiera hacer algo tan venenoso. ¿Huele? Leguna preguntó inexpresivamente. Kurda continuó gimiendo de dolor sin responder. Al escuchar el chillido, un tinte de luz volvió a los ojos de Leguna. ¡Sal de ahí! Gritaron Anelote y Garona al unísono. De repente, Leguna se estremeció y la luz volvió a sus ojos. Miró al Kurdak que rodaba y formó incluso una aguja de sombra más. ¿Qué está haciendo? Anelote pensó sobresaltada cuando parecía que Leguna estaba a punto de torturar a Kurdak aún más.
Pero después de perforar la aguja en Kurdak, sus gritos gradualmente se volvieron más suaves. A pesar de que estaba nevando y Kurdak tenía la parte superior del cuerpo al descubierto, estaba sudando puramente por el dolor. Luchó por contener el dolor y permanecer consciente antes de volverse. Leguna tenía a Littleater contra su cuello. Su expresión no era fría como antes, solo estaba llena de una profunda decepción y dolor. «Saliste de él, dijo Kurdak con una voz que pensó que solo él podía oír. Su expresión cambió de nuevo y escupió a la cara de Leguna. «Toei. ¿Quieres que ceda después de que hayas ganado? Mátame o haz lo que quieras». Un signo de lucha cruzó por sus ojos. Agarró a Littleater con fuerza y la soltó una y otra vez. Los dos habían pasado buenos y malos momentos juntos y, a menudo, se habían dejado la espalda el uno al otro. Kurdak no estaba dispuesto a ceder. Sus ojos estaban llenos de odio y celos, como si estuviera diciendo que definitivamente mataría a Leguna cuando tuviera la oportunidad si se salvaba. Leguna, por otro lado, no fue tan despiadado. Simplemente dejó que sus lágrimas fluyeran mientras miraba a Kurdak con sus ojos nublados por las lágrimas. Este era su hermano mayor, jefe, salvador y ahora, el enemigo que lo quería muerto. ¿Qué se le debe hacer a un enemigo? Mátalos. Aquellos que eran una amenaza para la vida de uno deben ser eliminados. Sin embargo, su enemigo actual también era una de las personas más importantes para él. Simplemente miró a Kurdak vacilante sin hablar, pero la pregunta por qué todavía sonaba fuerte. Incluso si Kurdak lo había estado usando y quería matarlo ahora, seguía siendo su jefe. Entonces, esperaba darle la oportunidad de explicarse. Incluso si era una razón ridícula o si suplicaba directamente por misericordia, Leguna lo perdonaría sin pensarlo dos veces. Solo quería una razón para dejarlo ir. Pero Kurdak no dijo nada. Solo miraba a Leguna con una mirada desolada. Desde hace un tiempo, el lago comenzó a estar rodeado de gente. Anelote simplemente estaba mirando en silencio sin decirle una palabra. Podía decir que eran los agentes del FBI, ya que el líder, Sheno, era un joven asesino de la mano derecha de Stock y Leguna, tal como lo recordaba. Sheno no hizo ningún sonido. Aunque no sabía lo que estaba pasando, ya que Leguna y Anelote no estaban en peligro, no había por qué entrar en pánico. La forma en que se trataría a Kurdak sería decidida por esos dos. Sheno solo vino con sus hombres porque temía que Leguna estuviera en peligro de muerte. El estancamiento duró más de 10 minutos. Las lágrimas de Leguna se habían secado hacía mucho. Sabía que no podía seguir mostrando su lado débil con sus subordinados mirando. No podía prescindir de él. Una mirada determinada pasó por sus ojos. Conocía la habilidad de Kurdak. Además, el hombre lo entendió demasiado bien. Si dejaba vivo a alguien que pudiera representar un peligro para él, es posible que no pudiera dormir bien. Levantó Littleater. Te daré una última oportunidad. ¿Por qué? Leguna dijo con un aire frío de autoridad. Pero Anelote podía oír el indicio de temblor y súplica en su voz. La súplica de Leguna no conmovió a Kurdak. Le escupió a Leguna de nuevo y refunfuñó. Hago lo que me gusta. ¿Por qué debería decirte la razón? HMPH. No seas un marica. Sé suave o duro conmigo, es tu elección. Pero no rogaré por misericordia incluso en tus sueños. ¿Por qué me obligas así? Preguntó Leguna, casi chillando. Kurdak nos movió y cerró los ojos. Leguna sabía que no llegaría a ninguna parte con Kurdak. Se desesperó y suspiró mientras levantaba a Littleater. Capítulo 440 se acabó. Littleater no estaba manchado de sangre ya que no cortó a Kurdak. En el último segundo, miró a Kurdak bajo sus pies y algo finalmente cambió de opinión. Eran las cicatrices en él, específicamente, las de la costilla derecha de Kurdak. Eran 3 heridas cortadas, cada una tan gruesa como la palma de un bebé, y la cuarta era tan profunda como un pulgar. Eran tan llamativos que podían hacer llorar a una niña tímida al verlos, y Kurdak los había contraído hace unos 3 o 4 años. Había intentado salvar a Leguna y casi lo mata el oso de sangre carmesí. Esas cicatrices le recordaron a Leguna los primeros recuerdos que tenía de Kurdak. El hombre abierto y brillante que a menudo le daba palmaditas en el hombro con fuerza, el que no era unos años mayor que él, pero lo cuidaba como a un padre. Aunque ahora quería matarlo, sin él, Leguna habría muerto unas cuantas veces. Era su jefe, su salvador, así que Leguna no podía hacerlo. Kurdak no le dio ninguna razón para querer matarlo, por lo que Leguna tampoco necesitaba una para perdonarlo. Leguna enfundó Littleater y dio un paso atrás. Después de un momento de silencio, dijo: Vete.
Kurdak pensó que su destino sin duda estaba sellado, pero la muerte no llegó. Fue solo cuando Leguna habló cuando abrió los ojos con perplejidad. Vamos. Repitió Leguna. Por alguna razón, todavía estaba bastante indeciso antes de tomar una decisión. Pero ahora parecía seguro y relajado, como si hubiera dejado una carga pesada. ¿Qué? ¿Sigues siendo tan risueñamente simpático? Kurdak se puso de pie con su espada como palanca. Se volvió para mirar a Leguna y preguntó. ¿Quieres apostar que pensaré en otra forma de matarte si me dejas ir? Leguna guardó silencio. Tú no eres nada. Eso no es necesariamente cierto. Tenía una sonrisa sarcástica en su rostro como si ya tuviera otro plan. No quiero discutir contigo sobre esto. Leguna dijo con una voz levantada. Jefe, incluso ahora, ¿todavía me llamas jefe? Se burló Kurdak. Hábito, respondió Leguna sencillamente, me has salvado innumerables veces. Si realmente quieres subir de rango, puedo darte lo que quieras. ¿Volverás a nuestro lado? No. Kurdak dijo con un firme asentimiento, has estado conmigo durante años, así que seguramente sabes qué tipo de persona soy. Mato y asalto y obtengo lo que quiero por mi propio poder. Incluso robaré si tengo a... Pero, ¿alguna vez me has visto rogar a otros por las cosas que quiero? Leguna miró hacia abajo con decepción. Kurdak era de hecho como dijo que era. Aunque sus creencias eran bastante similares a las de los bárbaros, seguía siendo su jefe familiar. Después de pensarlo un poco, Leguna murmuró, no es caridad, lo es para mí. Kurdak dijo obstinadamente. Así que estás decidido a matarme sin importar que... Si tuviera la oportunidad, no dudaría en perforar esta espada en tu corazón, dijo Kurdak mientras agitaba la lava blade con arrogancia. Leguna miró hacia arriba y cerró los ojos mientras tomaba un profundo suspiro. Después de algunos momentos, la sangre brotó de su boca. Al principio había intentado soportarlo, pero no pudo soportarlo y escupió un charco de sangre. Su corazón dolía tanto que sufrió una herida real en su corazón, al igual que cuando Inilis admitió haber envenenado a Anelote. Leguna. Gritó Anelote. Estoy bien y hizo un gesto con la mano y se limpió la sangre de la boca. Ya que lo ha dicho así, jefe, no tengo nada más que decir. Debería haber sido así en primer lugar. Eres demasiado sentimental. Kurdak espetó. Me ayudaste y me salvaste. Sin ti, no habría sobrevivido tanto tiempo, dijo Leguna, aunque te salvé durante el incidente con el ojo, eso no es suficiente para pagar lo que debo, así que te lo estoy perdonando esta vez. No te agradeceré por eso. Kurdak no parecía feliz por haberse salvado. Pero a partir de este momento, dijo Leguna mientras agarraba los extremos de su camisa con su mano izquierda y formaba una daga de sombra en su mano derecha y los cortaba como si estuviera cortando su propia carne. Le arrojó la tela a Kurdak y declaró. A partir de este momento, se acabó entre nosotros. Nosotros, hizo una pausa, antes de reunir todo lo que pudo y dijo las últimas palabras, son, nada, para, el uno, para el otro. El rostro de Kurdak no mostró una pizca de emoción. Recogió la tela y asintió. Eso también está bien. Ahora que somos extraños, puedo atacar la próxima vez sin dudarlo. Será mejor que no vuelvas a mostrarte. No me quedaré con mi espada la próxima vez. Leguna caminó hacia Anelote sin mirar atrás. Anelote se sintió bastante perpleja al ver a dos hombres como hermanos pelear hasta ese punto. No sabía qué más decir sobre esto, ya que sus recuerdos no estaban completos. No podía tomar una decisión por Leguna, ya que no lo conocía completamente en ese momento. Sin mencionar que Kurdak tenía la clave para arreglar su relación. Ella no tenía influencia sobre eso. Leguna se puso a su lado y dijo en voz baja. Lo siento, ¿por qué disculparse? Ella preguntó. Lo perdoné por mi propia voluntad. Podría volver y ser una amenaza para ti, dijo. No puede lastimarme, y lo que hiciste estuvo bien. Además, Leguna hizo una pausa por un momento, antes de decir, he jurado que nunca dudaría de ti de todas las personas, pero ahora, Anelote suspiró. Sus intenciones eran claras. Él albergaba dudas sobre ella una vez más. Sin embargo, no fue difícil de entender. Una de sus personas más confiables lo había traicionado. La razón por la que Anelote se acercó a Leguna en primer lugar fue mucho más complicada que eso. ¿Podía realmente confiar en ella? En términos de cómo se sentía, sin duda elegiría permanecer a su lado sin dudarlo. Sin embargo, su razón luchó contra esos sentimientos. Aunque la sospecha era débil, no era algo que pudiera ignorar. Vaciló mucho. Era un cobarde que temía ser herido.
Entonces, no podía confiar en sus sentimientos por ahora. Eso era por lo que se estaba disculpando. Entiendo, dijo Anelote. No tenía sentido consolarlo. Él ya dudaba de ella y no se sentía lo suficientemente familiarizado con él como para ser su apoyo emocional por ahora. Se volvió para irse después de decir eso. Leguna la miró por un momento antes de seguirla en silencio. Kurdad miró a la gente que los rodeaba y supo que ya no tenía ninguna posibilidad. Entonces, se dio la vuelta y se preparó para irse. Jefe, dijo Leguna. ¿Qué? ¿Cambiaste de opinión? Kurdad dijo sin volverse. Después de algunas dudas, dijo. Cuida de la hermana Vera y Lamir. No necesito tu preocupación. Dijo con su espada levantada mientras se alejaba. Señor, ¿hay algo que necesite que hagamos? Sheno preguntó vagamente. No podía decir que quería Leguna en ese momento y temía preguntarle algo como ¿quieres que enviemos a alguien para que lo saque en secreto? Lo enfurecería. Leguna no se enojó. Sabía que Sheno estaba pensando en sus mejores intereses. Lo que hizo estuvo bien y se esperaba de él. Sacudió la cabeza. No, necesito. Déjalo ir. Sin embargo, asegúrate de que este asunto se mantenga en secreto durante el mayor tiempo posible. Si encuentro a alguien que haya filtrado esto, no dudaría en ir a matar. Además, podría necesitar tómese unos días libres. Le dejo la oficina por ahora. Entiendo. Tendré todo en orden. Sheno se volvió para dar órdenes a los otros agentes. Leguna siguió en silencio detrás de Anelote. La nieve seguía cayendo. Recordó lo feliz que estaba cuando pensó que finalmente se reuniría con alguien que le importaba, pero ahora, su corazón era un páramo helado, frío y sin nada. Y Leguna realmente no apareció en la oficina al día siguiente. A Sheno no le sorprendió. Sabía lo emocional que era Leguna. Para que sufriera una conmoción como esa, le llevaría bastante tiempo recuperarse. Así que anunció que Leguna estaba en una misión secreta, dejándolo a cargo como jefe interino de la oficina. Naturalmente, no dejó de enviar a alguien para pedirle permiso a Leguna al respecto. Sin embargo, el agente dijo que Leguna no salió a verlo y simplemente devolvió la solicitud con su huella digital. Sheno mantuvo la oficina funcionando como su jefe interino desde ese momento. Fin del capítulo.